Hola, 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 la gente de segundo año de la escuela SB número 9 de Guerrico. Bueno, vamos a hablar un poquito de la peste negra, más conocida como peste negra, o también llamada la crisis del siglo XIV. El siglo XIV es un siglo que transcurre en la Edad Media, es un siglo que en realidad sería el 1300 hasta el 1400, ese sería el siglo XIV. Eh, Hago esta aclaración porque a lo mejor muchos chicos se confunden, que dice, bueno, siglo XIV, 1400. Siglo XV no, siempre le tienen que restar uno. El XIV el 1300. El siglo XIII el 1200. Sí, siempre ese es un dato que por ahí muchos chicos suelen confundirse. Bueno, comentaba que la crisis del siglo XIV, también conocida como peste negra, fue algo que azotó a casi toda Europa occidental. Fue una peste que provino del lado oriental, del lado de Asia vendría a ser, imaginariamente pensándolo en un mapa mental. Bueno, fue algo que se sumó a una consecuencia de malas cosechas, de inviernos muy fríos, de grandes sequías también en otra época del año, y todo eso generó que se produjeran una gran cantidad de situaciones que diezmara a la población de Europa, sumado a la propia peste, ¿no? Se juntó todo, como se dice en un término vulgar. Se juntaron las malas cosechas, se juntaron... bueno, también hay que sumarle que en esa época no estaban inventados los preservativos y tampoco las pastillas anticonceptivas y ningún método para frenar la natalidad, y eso hacía que la población siempre vaya en aumento, y ustedes saben bien que los recursos naturales tienen un número finito, es decir, que no es que son interminables. La Tierra llega un momento que dice basta. Entonces son recursos finitos donde la gente aumentaban es decir, eh, nacían las cantidades de gente, y entonces, en resumen, sumado al crecimiento de la natalidad, sumado a las malas cosechas, sumado a la misma peste, que se le decía peste negra porque se ennegrecían acá la parte de los ganglios de las personas, y eso generaba, bueno, luego generaba la muerte, ¿no? Acuérdense que también las medidas sanitarias de esa época no eran las mismas de ahora. Otra cosa que no existían, aprovecho para decir, como por ejemplo ahora, hoy por hoy, los respiradores artificiales. Ustedes tienen que tener noción, me voy un poco del tema, pero vale la pena aclararlo, que la ciencia avanzó mucho en las últimas décadas, la tecnología, la ciencia avanzó mucho en los últimos años, en los últimos 50 años. Es decir, todo el resto de la historia fue muy lento el avance de todo lo que sea tecnológico y todo lo que sea científico. Muy lento, muy lento. Ahora, como hay un proceso vertiginoso con el avance de la ciencia, el hecho está el ejemplo de la vacuna, de las vacunas, en plural, para el COVID, que se hicieron en tiempo récord. Bueno, en la actualidad. Bueno, volviendo a esta época de la crisis del siglo XIV, había que buscar un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Alguien que tenga la culpa. Bueno, las personas de esa época, acuérdense que en esa época había mucha influencia de la Iglesia Católica, pensaban que era un castigo divino, un castigo de Dios. Entonces, ¿a quién se le empezaron a echar la culpa? A los herejes, a las personas que no creían en Dios. Por ejemplo, a los judíos, a los musulmanes, se los empezó a perseguir, supuestamente eran los culpables de que Dios se había enojado con los habitantes de la tierra y había mandado la peste negra, o también la peste del siglo XIV, se conocen los dos nombres. Bueno, también eh, alguien que se le empezó a echar la culpa fueron a las brujas, ¿no? Que uno tiene esa imagen de bruja en una escoba, con cara, con una nariz muy grande. Bueno, en realidad serían a personas que, bueno, que se dedicaban a lo mejor a la hechicería, que se la suponía que tenían eh, pactos
con gente de así del mal, digamos así, todas cosas maléficas. La cuestión es que se le echó la culpa también, como chivo expiatorio, a perseguirlas a las brujas. Y hubo lo que después se hizo común la frase, hubo una casa de brujas. Una casa de brujas, es decir, tratar de perseguir a esta gente que andaba en cosas malas, por así decirlo, porque se suponía que no eran cosas de Dios, que Dios no quería eso, y bueno, como motivo Dios había mandado la peste a la tierra. Eso sería como un castigo divino. Esto lo digo porque eran creencias de esa época, ¿no? Así que bueno, ese fue el contexto un poco de la crisis del siglo XIV, que ya para 1380, cuando se va terminando el siglo XIV, ya había pasado, pero Europa no era la misma, ¿no? Había mucho menos población, la gente había tenido un cambio de mentalidad, había una situación, un antes y un después. Bueno chicos, nos veremos la presencialidad, espero que hagan esta actividad, que les resulte fácil y cualquier cosa me preguntan por privado. Un abrazo.